Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Bueno, ahora sí vamos al grano. El 25 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó al enterarse de la noticia sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, Hande y Kerem son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y para añadirle más leña al fuego, su química en la pantalla era tan palpable, que muchos fans empezaron a soñar con que su amor trascendiera la ficción. Y sorpresa. Sus deseos se hicieron realidad. La expectación fue creciendo a medida que las especulaciones se multiplicaban en las redes sociales. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado al detalle por los fans, ávidos de señales que confirmaran sus sospechas. Y la realidad, amigos, superó cualquier ficción. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. La noticia fue un boom en las redes sociales, y los fans enloquecieron de alegría. La euforia fue generalizada, los hashtags en apoyo a la pareja inundaron Twitter, Instagram y todas las plataformas imaginables. Parecían la pareja perfecta. Joviales, exitosos, con un estilo impecable y una conexión innegable. Compartían fotos en Instagram, asistían juntos a eventos, y cada aparición pública era una prueba más de su amor. Parecía un cuento de hadas moderno, de esos que solo ocurren en las películas. Y como todo cuento de hadas, la alegría era desbordante. Pero como en toda historia, a veces los finales felices no son tan duraderos como uno espera. La noticia del 25 de septiembre de 2025 no fue un anuncio de boda ni de planes a futuro, sino de separación. Sí, amigos, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible? ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaban los guiños románticos en redes sociales? La pregunta era recurrente. Las redes sociales se inundaron de preguntas y especulaciones. Los fans devastados buscaban respuestas en todas partes. Las teorías conspirativas comenzaron a circular. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos por los chismes de celebridades, empezaron a investigar. Y como suele suceder en estos casos, comenzaron a surgir rumores de todo tipo. Cada declaración de los involucrados se convirtió en noticia de primera plana. Algunos decían que la separación se debía a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Otros mencionaban problemas de agenda, ya que ambos actores tenían compromisos laborales muy exigentes. También se especuló sobre terceros en discordia, aunque estas teorías nunca fueron confirmadas. La especulación fue un deporte nacional. La prensa rosa e incansable buscaba todos los ángulos posibles. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se quedó entre ellos. Los detalles íntimos, como es lógico, permanecieron en el ámbito privado. Pero más allá de las razones concretas, lo cierto es que la ruptura entre Hande y Kerem generó un gran impacto. No solo en sus fans, sino en la industria del entretenimiento turca en general. La pareja era considerada una de las más mediáticas y queridas del momento, y su separación generó un gran vacío. La noticia resonó en todos los rincones, incluso en aquellos que no seguían de cerca la farándula turca. Era la noticia del momento. Analicemos un poco las posibles causas de esta ruptura. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, como ya mencionamos, la agenda apretada de ambos actores pudo ser un factor importante. La fama y el éxito suelen traer consigo muchas responsabilidades y compromisos, que a veces dificultan el equilibrio entre la vida personal y profesional. Pasar mucho tiempo separados, viajando constantemente, puede afectar cualquier relación, por más fuerte que sea. Las rodaciones, las promociones, los eventos, todo eso resta tiempo para disfrutar de la vida en pareja. Otro factor que debemos considerar es la presión mediática. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, y cada movimiento que hacían era analizado y comentado por los medios y el público. Esta constante exposición puede ser abrumadora y generar tensiones en la pareja. Además, los rumores y las especulaciones sobre su relación podían influir en su dinámica. La presión de los medios, los titulares sensacionalistas, las críticas, todo eso puede desgastar una relación. Y por supuesto, no podemos descartar las diferencias personales. A veces, por más que haya amor,
las parejas no logran congeniar en el largo plazo. Las personalidades, los valores y las expectativas pueden cambiar con el tiempo, y lo que parecía perfecto al principio puede dejar de serlo. La vida evoluciona, las personas cambian, y no siempre es posible mantener la misma sintonía. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas. No hay una única razón que explique una ruptura, sino una combinación de factores que en última instancia terminan por minar la relación. En este caso, la combinación de agendas apretadas, la presión mediática y las posibles diferencias personales pudieron ser la tormenta perfecta que acabó con el cuento de hadas. Pero, ¿qué pasó después de la separación? ¿Cómo reaccionaron Andy y Kerem? Pues aunque al principio se mantuvieron bastante herméticos, con el tiempo fueron dando algunas señales. Andy, por ejemplo, se enfocó en su trabajo y en sus proyectos personales. Empezó a participar en nuevas series y campañas publicitarias, y se mantuvo activa en redes sociales, mostrando su lado más profesional y fuerte. Su elegancia y profesionalismo en cada aparición pública fueron un ejemplo de madurez. Kerem, por su parte, también continuó con su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y viajando por el mundo. Aunque al principio parecía afectado por la ruptura, con el tiempo demostró ser una persona resiliente y enfocada en su trabajo. Mostró una gran entereza ante la adversidad y continuó cosechando éxitos en su carrera. Es importante destacar que a pesar de la separación, Andy y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca se han involucrado en polémicas ni han hablado mal el uno del otro. Esto demuestra la madurez y el profesionalismo de ambos actores. Ambos entendieron la importancia de mantener una imagen positiva y de respetar el trabajo del otro. La separación no afectó su profesionalismo y ambos siguieron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demostraron que es posible mantener una relación respetuosa y cordial, incluso después de una ruptura sentimental. Esta actitud sirvió de ejemplo para sus fans y para la industria del entretenimiento en general. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque, ¿qué pasa con el futuro de Andy y Kerem? ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Se cruzarán en algún proyecto profesional? Estas son preguntas que, por supuesto, solo el tiempo responderá. La especulación sobre sus futuras parejas sentimentales fue constante. Los rumores sobre posibles proyectos profesionales en común inundaron las redes. Los fans soñaban con una reconciliación, con un reencuentro en la pantalla. Pero lo que sí podemos decir es que ambos actores tienen un gran futuro por delante. Son talentosos, carismáticos y tienen una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Andy y Kerem tienen el mundo a sus pies. Sus carreras están en ascenso y sus talentos son reconocidos a nivel internacional. La industria del entretenimiento turca sigue en auge. Las series y películas turcas conquistan cada vez más mercados y sus estrellas son cada vez más demandadas. Andy y Kerem, sin duda, seguirán siendo protagonistas de esta historia. Sus nombres seguirán resonando en el mundo del espectáculo. En definitiva, la noticia de la separación de Andy y Kerem el 25 de septiembre de 2025 fue un acontecimiento que sacudió el mundo del entretenimiento. Nos recordó que incluso las parejas más perfectas y mediáticas no están exentas de las dificultades y los desafíos que implica una relación. Y también nos enseñó que en la vida el cambio es constante y que es importante aprender a lidiar con él con madurez y respeto. La historia de Andy y Kerem, aunque haya terminado en separación, es una lección sobre el amor, la fama y la resiliencia. La separación, como toda ruptura, fue un proceso difícil, pero ambos actores demostraron una gran entereza y madurez. Supieron manejar la situación con profesionalismo y respeto, tanto por ellos mismos como por sus fans. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué les depara el futuro? ¿Encontrarán el amor de nuevo? ¿Sus caminos se volverán a cruzar profesionalmente? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que ambos tienen un gran futuro por delante. Son talentosos, carismáticos y tienen una legión de fans que los apoya incondicionalmente. Y ahora, amigos, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Esperaban esta separación? ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué les gustaría que les deparara el futuro a Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos. Pero bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Sé que este tema genera mucha curiosidad e interés, y espero haberles dado una visión completa y detallada de lo ocurrido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por sus likes, sus comentarios y por estar siempre ahí apoyando el canal. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan ustedes sobre esta noticia, si esperaban que terminaran juntos, o si creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan. Me encantaría leerlos. Y no olviden, si les gustó el vídeo, darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.